Hola gente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Economía P2P. Estamos como siempre con Ian. ¿Todo bien, Ian? Bien, todo bien. Me alegro, me alegro. El día de hoy vamos a hablar de lo que está hablando todo el mundo. Si estuvieron estos días metidos en Crypto Twitter o Crypto X, van a haberse dado cuenta que... Todo el mundo habla de nuestra charla en la UCEMA. Todo el mundo está hablando de nuestra charla Lucema. Pero además de esa charla Lucema, hay una particularidad. Que es que, bueno, si bien nosotros estamos adelantándonos al proceso, Sí. va a estar presente, o estuvo presente, esperemos que salga todo bien, Roger Ver, que es nada más ni nada menos el autor de uno de los libros que está generando este nuevo debate acerca de la viabilidad de Bitcoin Cash en los círculos más tradicionales de los espacios cripto, ¿no? Sí. Es como que de golpe toda la gente dejó de mirar a Bitcoin Cash con escepticismo, incluso sarcasmo, se lo puso a contestar de forma más seria, pero incluso también molestándose, como llegando al punto del enojo, o sea, cambiando la burla por el enojo. ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¿Por qué seguimos Debate ya hablando de perimido. Exactamente, esta es como la especie de reacción que Sí. hubo de las masas. Y bueno, Roger Ver justamente es el que publicó este nuevo libro que se llama Hijacking Bitcoin, ¿no? O en español, Secuestrando a Bitcoin. Esto queríamos comentarlo un poco porque nos parece muy importante hablar acerca de qué es este libro, qué es lo que ahí se cuenta, cuál es el rol que tuvo Roger Ver en toda la historia de Bitcoin Cash. Sí, o sea, si crees que con este video no vas a tener que comprar el libro, estás incorrecto, vas a tener que comprar O el sea, libro. por lo menos esperamos que te den ganas de comprar el Claro, libro. exacto. Porque No es te vamos una a decir el contenido, pero vamos a hablar un poco Vamos a del hablar contenido. a grandes rasgos de qué es lo que Sí, dice, exacto, ¿no? sí. A ver, es muy interesante. Yo empecé a leer, Está muy está profundizado. muy bien escrito, son Muy 300 detallado, páginas de muy puro detallado. contenido. Exactamente, es, digamos, una visión que es consistente de principio a fin. Obviamente está dirigido a un público que quiere entender qué fue lo que sucedió, que quiere entender cuál era la visión original, y no tanto a un público técnico. O sea que es una buena lectura para aquella persona que simplemente está interesada y no tiene tiempo por ahí para meterse en cuestiones técnicas, en cuestiones financieras, Sí, sino que total. va más al hueso de la cuestión. Es como que el lenguaje que utiliza, siento yo, es adecuado para un público abierto. Como siempre Roger se ha expresado, si nosotros vemos los videos Sí, en los habla. cuales Roger habla en términos muy laicos. O sea, no se expresa ni en términos científicos, ni en términos técnicos, ni en términos financieros. El tipo habla de utilidad, de funcionalidad de la moneda y Sí, es práctico. es, claro, Sí, su discurso es exactamente, pragmático, Su discurso te es digan. extremadamente pragmático. Entonces, esto fue lo que sucedió en las últimas semanas, ¿no? Hubo un revuelo por el libro de Roger. Sí, aparecieron muchos testamentos seguidos de lágrimas y llantos. Muchísimos testamentos seguidos de lágrimas y llantos. A ver, hubo gente que incluso empezó a hacer bloqueo masivo a cualquier persona que estuviera hablando de forma positiva o quizás hasta neutral sí, sí. del libro, ¿no? Por ejemplo, Adam Back. Adam Back fue uno. Adam Back, para quienes no lo sepan, es el CEO de Blockstream. Es, creo que, la única persona que está citada con nombre y apellido dentro del texto principal del white paper de Satoshi. Y, para quienes no lo sepan, originalmente cuando él se refirió acerca de Bitcoin, cuando le preguntaron por primera vez, dijo, esto no tiene ningún sentido. O sea, Es no matemáticamente imposible. Es matemáticamente imposible. Él se excusó de esa manera. Después aparece, ¿no? Milagrosamente, y hoy lleva adelante Blockstream, que Es un abanderado de que es un abanderado de los intereses Sí, sí. de Blockstream Sí, para... sí. De matemáticamente para- imposible. O sea, parece que de alguna forma rompió a solucionar la fórmula matemática que no le daba, ¿viste? Y yo creo Porque aparte que... de decir matemáticamente Sí, imposible, sí, es tipo, no hay chance, o sea, tenés que sea, cambiarme el 100% de algo para Tenés entenderlo. que cambiar la lógica, porque la matemática es lógica pura. Claro, tenés Tenés que cambiar sí, la sí. lógica para entender... Sí, para se ve que Bitcoin cambió. funcione. La lógica que cambió. Yo estoy de acuerdo Es con que él. cambió la Yo lógica. estoy de acuerdo con él. Tu Bitcoin, Adam Back, es matemáticamente imposible. Sí, sí, sí. Y la lógica cambió. Y la lógica cambió. 100%. Entonces, PTC no es Bitcoin, ¿cómo, entonces... cómo cambió la lógica? Esto Sí, es- o sea, el Bitcoin original es matemáticamente imposible para Adam Back. Para Adam o Back. sea, BCH, por eso lo detesta tanto. Ahora, BTC ya no es matemáticamente imposible, por eso la apoya y funda Blockstream para ayudar a BTC. Exactamente. Porque necesita ayuda. Yo estoy de acuerdo con vos igualmente, Adam. Probablemente vas a tener que revisar el diseño de Bitcoin. Sí. Bitcoin BTC, obviamente, o Bitcoin Core, como se menciona en el libro, porque esto es algo muy interesante y esto es algo que me quiero tener un poco. Cuando en el momento apareció la división entre Bitcoin Cash y Bitcoin BTC, nosotros generalmente decimos Bitcoin BTC o BTC, pero en el libro se utiliza el término Bitcoin Core, ¿no? Que creo que también es una nueva palabra que nosotros podemos utilizar, porque tenés dos Bitcoins, Bitcoin Cash y Bitcoin Core, ¿viste? Sí, es que Entonces- BTC es por Core. BTC es por, sí, exactamente. Bitcoin Core, sí. Bitcoin Core. Entonces, acá tenemos una nueva nomenclatura que podemos utilizar y estoy seguro que a la gente que cuando escucha, o sea, la gente de BTC cuando escucha Bitcoin Core le duele más que cuando nosotros nos dicen Bcash. Es que yo Que soy ya Bcasher. yo soy Bcasher. O sea, el Bcasher lo tiene asumido que es un Bcasher. Sí. Lo abrazamos. Es como el redneck.
viste, le decían redneck como una forma despectiva o peyorativa. El negrito del campo. Y no, y él dice, yo soy un redneck. Bueno, Sí, exactamente sí, lo sí. mismo. Para nada es insultante. O sea, lo toman como una parte de identidad cultural y yo creo que justamente Bitcoin, Bcash, o sea, Bitcoin sea dinero. Sí. Es dinero efectivo. Entonces, empiezan a atacar masivamente al libro, a cualquiera que hable positivamente de él. Hay gente, sin embargo, que incluso diría con mucha altura y con mucho respeto, agarra, dice, bueno, voy a leer el libro y voy a comentar las cosas que me gustaron, las cosas que no me gustaron. Hubo gente que dijo, no entiendo por qué Roger se fue, porque mirá lo inteligente que es, mirá cómo habla, no entiendo por qué Roger se fue. Lee el libro, cabezón. Bueno, justamente lo que dice Sí. es, no, porque redescubrieron Sí. artículos y videos y entrevistas viejos, te estoy hablando del año 2011 de Roger Ver, en el cual Es que él hablaba. se destapó un montón de cosas. Exactamente, es como que de golpe ya está viendo, no creo que haya cambiado del todo, pero la narrativa en torno a Bitcoin Cash que vino construyendo la comunidad de BTC Sí. está siendo cada vez más difícil de contener. Porque por un lado tenés un mercado que quizás en 2017 o en 2015 Bitcoin era el 95% del Sí, market cap. total. Hoy en día está mucho más diluido. La gente está buscando otras soluciones. Está buscando estabilidad, está buscando escalabilidad, está buscando soluciones tecnológicas innovadoras. Y en ese sentido el diseño que mantiene restringido BTC está quedando viejo. Está 100%. quedando cada vez menos atractivo. Entonces, generalmente, cuando hay grandes flujos de inversiones, no están yendo hacia proyectos de BTC, están yendo hacia proyectos de redes alternativas y demás. Entonces, hay un mercado que está más abierto a escuchar nuevas ideas, Sí. inclusive a rescatar ideas viejas. Por otro lado, ya BTC se demostró, o por lo menos las experiencias de los usuarios han hecho que digan, bueno, esto evidentemente no funciona del todo bien. Ni siquiera Lightning Network, que es una tecnología que nos vienen prometiendo hace 8 años, no está funcionando bien, o más, Ya casi la tenemos. casi 10 años que se publicó el white paper, porque se publicó en 2015 el white paper de Lightning Network, y sigue sin funcionar. Ya lo Entonces, tenés, ya casi está. ya casi está, pero bueno, Casi, quédate. la gente se impacienta. Y por el otro lado, Bitcoin Cash, que no se cansa de aparecer sí. y reaparecer Ya y reaparecer y Está más reaparecer. muerto que... Porque viste que ellos se jactan De que a Bitcoin lo de que mataron a muchas Bitcoin veces. lo mataron Sí. muchas veces. Bueno, a Bitcoin Cash ni te cuento. Sí, Lo Bitcoin Cash. crucificaron muchas veces ya. Exactamente. Entonces, Bitcoin Cash sigue resistiendo, se está posicionando. Es que eso fue lo que le pasó a Bitcoin económicamente. Cash. El Bitcoin Cash de 2017 hasta ahora fue crucificado. Sí. Al igual que BTC, Bitcoin antes del 2017 era crucificado. Exacto. O sea, cuando la gente te decía Bitcoin es el dinero de los narcotraficantes, es el dinero de la Deep Web, es un dinero que no va a servir para nada, que se Era cuando eran era todas BCH. burbujas, era cuando Bitcoin En se esencia, comportaba era Bitcoin como Cash. Bitcoin Cash. Exactamente. Cuando Bitcoin funcionaba como dinero. Cuando lo toma BTC, de golpe aparecen las instituciones, los inversores y dicen, no, esto es dinero institucional, una reserva de valor. no lo puedes usar. No se puede usar, Y pero ahí de aparecen los repente- custodios. Nosotros te Sí. vamos a dar un ecosistema para que vos, a través de custodios y reguladores, utilices la tecnología y puedas tener una experiencia de uso parecida. Y al final te reconstruyeron Sí. el sistema bancario. Mientras tanto, Bitcoin Cash sigue funcionando. Y como nunca requirió de custodios, nunca requirió de intermediarios, nunca requirió de instituciones asentadas en el poder y el monopolio de la violencia por parte del Estado. Entonces, obviamente, esas instituciones que estaban utilizando a Bitcoin BTC para restringir a la gente el acceso a las criptomonedas y a la libertad, vieron a Bitcoin Cash como un enemigo y tiraron falsas narrativas, tiraron mentiras, empezaron a demonificar a cualquier persona que se pusiera del lado de Bitcoin Cash, y eso fue lo que terminó pasando Sí. puntualmente con Roger Ver. Por eso es tan importante que salga a hablar y dar una versión Sí, completa de los hechos. Aparte lo que sucedió es que ellos, viste, era Roger Coin. Después Sí, Roger desaparece 2 años de Bitcoin Cash y ahora reaparece con este libro. Entonces Y, es como... ¿viste? Exactamente, como hizo Roger. Es como una Roger No, Coin, pero exactamente. sin Roger. Ya ¿viste? vamos a hablar de eso, igual quédense, porque vamos a hablar específicamente cuál Sí. fue el rol de Roger en todo esto. Pero lo importante que tenemos que entender es que ahora, de golpe, toda la narrativa que estuvieron tirando estos años, la están intentando tirar de nuevo para decir, Sí. déjate de joder, no uses Bitcoin Cash, es un scam. Y la gente no le da pelota, hay gente que está yendo a comprar el libro, pero para ver qué dice, hay gente que está... Es el yendo a otro lado de la conferencias. historia. O sea, si vos sos pro BTC, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, y crees en lo que te dijeron, ¿no querés escuchar lo que dicen del otro lado? Por lo menos para saber cómo contestar. Por lo menos. Mínimo, O sea, a mí sí. me interesa saber qué es lo que dicen del otro lado. Y vos fijate, la comunidad de Bitcoin Cash debe ser... Es que nosotros somos Bitcoin Casher porque conocemos el discurso de BTC también. Exactamente. O sea, no es que somos Bitcoin Cash porque ignoramos lo que Porque dice la gente de nosotros, otro lado. nosotros intentamos usar Lightning Network. Fallamos entre otras de las estrepitosamente. cosas, entre otras de las cosas. Fracasamos claro. totalmente. Sí.
esa fue la experiencia ejemplo. de uso que nos dio. Exacto. Intentamos utilizar otras soluciones. No había manera. Tenemos una lista de por qué no, a quien le interesa. Entonces, nosotros puntualmente, o sea, Ian y yo, o sea, tenemos una lista de reproducción que se llama ¿por qué no? Pueden ir ver por qué no usamos Monero, por qué no Sí. usamos Nano, o por qué no lo usamos quizás en la medida Bitcoin Lightning. Bitcoin Lightning, exactamente. Todas estas soluciones, ¿no? Que se plantean como una especie de alternativa, o sea, usa cualquier cosa menos Bitcoin Cash. E incluso Sí. hay gente que prefiere utilizar USDT en Tron antes que usar Bitcoin Cash. Porque el maximalismo aparentemente no va en contra de la moneda fiat encima de una criptomoneda centralizada, 100%. por ejemplo. Entonces, digamos, nos estamos empezando a cansar de esta doble moral, pero no solamente nosotros. Evidentemente ya hay un switch en el mercado que está diciendo, che, vamos a prestarle atención a otras voces dicientes. Si Bitcoin Cash sigue existiendo, supuestamente mucha gente cree que apareció en 2017, nosotros sabemos que aparece en 2009, pero mucha gente cree que Bitcoin Cash empezó en 2017. Vayamos con eso. Si después de 7 años Porque eso es lo sigue que te ponen en el existiendo, chart, sí. bueno, decime vos cuántas de las criptomonedas que estaban en relevancia hace 7 7 años siguen existiendo. Y muy poquitas. Sí. O sea, son Sí, 2 o y no 3 es que existe contadas. ahí como Cuando- tratando de respirar. Sí, BCH sí. está subiendo rankings, inclusive en Market Cap. Inclusive. Y de hecho, por ejemplo, si vos te fijás y sos criterioso y haces una exclusión del market cap por prueba de trabajo, Bitcoin Cash está tercera. Sí, total. Tenés a BTC por encima, viene Dogecoin, que tiene otro algoritmo de hash, y abajo viene Bitcoin Cash. Es la tercera criptomoneda más valiosa en términos Sí. de mercado, de capitalización de mercado, de las pruebas de trabajo, que son las que nosotros consideramos en rigor criptomonedas puramente descentralizadas, o Sí. por lo menos sin la posibilidad de una manipulación por parte de un grupo de validadores. Entonces, esto también es importante decirlo, ¿no? Bitcoin Cash tiene un montón de ventajas técnicas. Introdujimos cash tokens hace poco, introdujimos introspección activa. Hay Ahora cada viene vez- habla. habla, tenemos, digamos, Bloques límites dinámicos. Que vamos a tener ya un episodio de esto. Vamos a hablar de este tema, pero es importante entender todas estas cosas que vinieron pasando en Bitcoin Cash, que no fueron 7 años de simplemente cambiar un Sí, número sí. en el código y ya está, y no hacemos nada más. No, fueron 7 años de desarrollo. Sí, 7 eso años tenemos de 2 insistir. episodios interesantes. El anterior, de los desarrolladores de Bitcoin Cash, que es interesante. Y además tienen la evolución tecnológica de Bitcoin Ujú. Cash. Otro episodio interesante, que bueno, ahora quedó un poco desactualizado. Quedó un poco desactualizado porque no tiene las dos Faltaban, últimas. sí. Las dos últimas Pero actualizaciones. si quieren sacando cash tokens y los bloques dinámicos para atrás, bueno, tienen un episodio de cash tokens y va a haber un Ujú. episodio de bloques dinámicos, así que ahí tendrán todo el completo. Exactamente. O sea, es como que tienen una forma de acceder a una historia técnica Sí, exacto. hasta ese punto, ¿no? Que es cuando hicimos el video. Sí, Después, bajado a tierra. bajado a tierra, exactamente. Entonces, vamos con una de las Sí. partes más importantes del episodio. ¿Quién es Roger Ver? ¿Quién es este señor que se presenta hoy, ¿no? Y que de un lado lo acusan de ser el autor del intento de secuestro de Bitcoin, que supuestamente se había aliado con los malvados mineros y las Sí, malvadas sí. empresas que querían modificar el protocolo que Satoshi había venido a implementar, que está osificado en piedra, escrito en placas de titanio, Sí. y que vino Roger y que la comunidad con un User Activated Soft Fork lo expulsa o por lo menos Sí, elige sí. no correr la versión maldita de Roger. Bueno, en realidad el rol de Roger fue siempre el mismo que tuvo desde el principio. Hay Es algo. divulgar Sí. las ideas de Bitcoin. Es decir, él inicialmente, ¿cómo llega a Bitcoin? Bueno, descubre la tecnología. Sí. Él fue la primera empresa que aceptó Bitcoin, por ejemplo. La primera en persona en invertir seriamente, la primera Sí, también. institución. Y la primera empresa que aceptó Bitcoin como método de pago. Ujú. De hecho, hay una anécdota que se cuenta, viste que todo el mundo, Sí. ¿qué hace? Espera que la moneda suba lo suficiente o que sus inversiones crezcan lo suficiente para Bueno. hacer un cash out, Sí. venderlo por dinero fiat y comprar un Lamborghini. Sí, buen Lambo. Un buen Lambo. Buen Lambo, exactamente. ¿Cuándo el Lambo? Bueno, ¿qué hizo Roger Ver? Ya tenía un Lamborghini porque Roger Ver ya había Sí. tenido una empresa en la cual se Exitosa, había, digamos, hecho bastante exitoso. Y él vende el Lamborghini para comprar más Bitcoin. Sí. Entonces, en 2011 estamos hablando. Debe ser una de las personas que más apoyó y que más impulsó la adopción institucional de Bitcoin. Sí. Desarrolló un montón de tecnologías y puso en marcha un montón de empresas que incluso al día de hoy siguen operando. Sí. Y nunca dijo que era matemáticamente Y imposible. jamás dijo que era matemáticamente posible. El tipo obviamente tenía un background filosófico. Sí, sí. Esto es importante Era decirlo. libertario. Él es extremadamente libertario. Inclusive quiso ser candidato, creo que en California, Ujú. por el Partido Republicano, si no me equivoco. Sí, pero también eso es otra historia que Sí, también fue Digamos, injustamente fue injustamente. encarcelado, por eso ya no es ciudadano americano. Bueno, todas estas cosas se pueden investigar. La historia de Roger. Él tiene su canal, tiene un montón de videos. Sí. Ujú, donde habla de estos temas. De eso, sí, exactamente. Entonces, Roger Ver nunca cambió de postura realmente.
lo que venía diciendo en el año 2011, que Bitcoin era una tecnología desarrollada para el comercio internacional que puede poner la libertad en las manos de los individuos particulares de una manera que ninguna tecnología lo pudo hacer antes. O sea, es como darle la libertad financiera, así como Internet de alguna manera dio la libertad de la información a las personas. Bueno, es la misma tecnología. Y lo que él vio fue que el cambio de narrativa, del que él habla extensamente en su libro, fue modificando esa idea. Entonces, claro, de golpe, cuando la narrativa oficial de Bitcoin deja de ser dinero mágico de Internet, dinero para el mundo, dinero, y pasa a ser reserva de valor, inversores institucionales, la moneda de ahorro de los bancos centrales en el futuro, claro, van a decir, ellos le van a decir, los encargados de cambiar esa narrativa le van a decir a Roger, no, vos sos el que se desvió porque no pensás igual que nosotros, que somos los que tenemos la narrativa oficial. Esta es la narrativa ahora. Exactamente. Entonces, como vos tenés una narrativa distinta, vamos a decir que vos cambiaste de opinión y que te fuiste. No, Roger siempre se mantuvo En la misma línea. en la misma línea. ¿Tuvo errores? Sí. ¿Dijo cosas que no debería haber dicho? Probablemente, pero ¿quién es perfecto? Más una persona que se expone constantemente en Internet, Sí, total. ¿no? Porque van a escuchar de todo de Roger. Algunas cosas son ciertas, otras cosas no, pero yo creo que todo lo positivo que le trajo a Bitcoin supera y, digamos, El balance es eclipsa. muchísimo más positivo. Es un balance, pero neto recontra positivo. Cualquier cosa negativa que puedan encontrar es eclipsada por el laburo de adopción, el laburo de divulgación que hizo desde el principio Y prácticamente. sigue haciendo hoy con Y BCH. sigue haciendo hoy, exactamente, con BCH. También apoya otras criptomonedas porque él cree que la mejor tecnología. Sí, a él le tiene que ser interesa el descubierta. efectivo electrónico P2P, Exactamente. no es hincha de... ¿no? Es como los Para que mineros. digan que después, o sea, Sí. se llenó de Bcash y Sí, claro, ahora por está eso. tratando de vender las bolsas que tiene. No es así. O sea, al contrario, es una persona que siempre tuvo la misma convicción. Entonces, lo que tenemos que detectar es por qué la gente, como Roger, es demonizada. Porque no solamente Roger es un caso particular, quizás Sí, el sí. más conocido. No, bueno, Jihan Wu también fue demonizado. Exactamente. Hace un montón El de- CEO de Coinbase originalmente también. Sí. Por apoyar la idea de que Bitcoin debería escalar tal cual estaba previsto. Gavin Andreessen, la persona misma a quien Satoshi le confió Sí, las sí. llaves del repositorio, Todos demonizados. fue demonizado Sí. y expulsado de una comunidad cada vez más voraz. Entonces hubo un takeover y esto es lo que se cuenta en el documental la ¿Quién mató a parte Bitcoin? 2 del libro. Sí, y en el documental ¿Quién mató a Bitcoin? Y en el documental que mató a Bitcoin está recomendadísimo, no nos lo cansamos de explicar. Sí. Entonces, ¿por qué apoyó Bitcoin Cash? Y esto es algo que hay que dejar en claro. Sí, hay Porque algo hay que... una... Sí, eso. Me parece que estamos en la misma línea. Habla. Sí. Por esto, mucha gente dice el fork de Bitcoin Cash fue impulsado por Roger Ver para tratar de hacerse con el control de la red. Esto es demostrable y categóricamente falso, Sí. porque Bitcoin Cash no fue sino más que un efecto de, digamos, de una parte de la comunidad que trató de hacer la actualización. Sí, fue una parte de los mineros. E los que inicialmente, forquearon. exactamente, fueron los mineros que forquearon. Inicialmente, Roger Ver no apoyó Sí, lo el forquearon fork antes de de Segwit. Bitcoin Cash, Sí. sino que Roger Ver se quedó unas semanas en BTC hasta que se dio cuenta de que lo que iban a prometer, que era duplicar el tamaño máximo y agregar Segwit, Sí, 12, Segwit 2X. Segwit 2X, que iba a llevar a un límite teórico de 8 Lo megabytes. estamos por esperando bloque. todavía, Segwit 2X. Sí, que esto llevaría el límite teórico de los bloques a 8 megabytes en el caso de BTC, que era lo que originalmente había forqueado Bitcoin Cash. Cuando se dio cuenta que esto no iba a ser así, dijo, bueno, yo me voy de esta comunidad que evidentemente no tiene ningún interés en mantener el efectivo electrónico y vamos a apoyar esta versión de Bitcoin, que es la misma versión que existió. Por cuando eso yo empecé a lo usar llamaba Bitcoin. Bitcoin. Por eso, Por eso lo seguimos llamando Bitcoin. exactamente, cuando nosotros decimos Bitcoin el 90% de las veces, Sí, lo por que eso queremos decimos decir, Bitcoin original. el Bitcoin Eso original, doble entiendo. exactamente, es Bitcoin Cash. Sí, O sea, bueno, Bitcoin Cash es el BTC no apellido. es Bitcoin, sí. Decimos Bitcoin Cash porque Cash es Peer-to-Peer Electronic Cash System. Para decir todo eso, es más fácil decir Bitcoin Cash, recordando el uso principal que Sí. tiene que tener la tecnología como dinero en efectivo. Lo otro es BTC. Lo otro es Bitcoin BTC. Core. Es, bueno, hay muchas opciones. Había una que era Blockstream Takeover Coin, era como Big Tariff Coin, Sí. moneda con altas tarifas. Sí, sí. BTC, digamos. O sea, se quedaron con el ticker, que se lo guarden. Ya cada vez vale menos ese ticker, en términos de mercado, en términos de oportunidades de inversión. La gente va a buscar aquella tecnología que prometa, que fue lo que hizo Roger Ver en su momento. De hecho, hay un video de él del año 2011 donde él le aseguraba, en ese momento él debatía con quienes decían que Bitcoin en realidad era una distracción de comprar oro y plata. O sea, los famosos holdbacks, que también tenemos un episodio en el cual Sí. hablamos de por qué no el oro, ¿viste? Sí. Bueno, él en ese video le dice a cualquier ahorrador de plata que ponga su dinero donde estaba su boca y dice, yo apuesto que dentro de los próximos 2 años, Bitcoin
se va a multiplicar por 10.000, o sea, va a crecer un 10.000%, o sea, que va a crecer 1000 veces en su valor. Y apuesto a algún inversor de plata que haga lo mismo. Sí. O sea, yo no solamente digo que va a subir más que la plata, sino que va a subir 10.000 veces más. Entonces, esa es la visión que tenía Roger en ese momento. No solamente, no es por una cuestión simplemente de inversión, sino para entender que el uso que le iba a dar la moneda iba a traer valor a la red y iba a hacerlo cada vez más atractivo, porque obviamente la movida inicial iba a estar impulsada por especulación en gran medida, que fue un poco lo que pasó. Sí. Pero siempre teniendo intacto el caso de uso principal, que era que la gente, aparte de especular, podía utilizar esa moneda como un bien transaccional, como medio de intercambio, como dinero, Es lo que hacemos en Bitcoin Cash. que es lo que hacemos en Bitcoin Cash todos los santos días. Entonces, esto creo que de Sí. alguna manera resume. Que toquemos un poco el libro. Toquemos un poco el libro. Yo acá lo tengo. Vamos a hablar del índice. En general es lo más divertido. No sé, yo siempre que busco un libro, Lees el índice. título, contratapa, índice. Porque ahí Mirá. te das cuenta si el libro lo querés leer o no lo querés leer. Sí, sí, No sí. sé si te pasa, pero... Mira, yo encontré que los capítulos están extremadamente bien escritos, son autocontenidos, o sea que si por ejemplo hay alguna de estas cosas que te interesan, Podés ir directo a eso. podés ir directo a eso. O sea, siempre el libro se lee mejor Sí, obvio. en contexto. Recomendaría, por ejemplo, leer el prólogo y la introducción antes de leer cualquier capítulo porque explican el porqué del libro En todos mejor los de lo libros. que nosotros lo estamos haciendo ahora. Sí. Entonces, el libro se divide en 3 partes. La primera parte se llama un diseño ingenioso. ¿Por qué es eso? Bitcoin es un diseño, ¿no? Diseño tecnológico. El capítulo número 1 habla de la visión alterada. Lógicamente, trata acerca de esta idea de que Bitcoin viene a ser algo diferente a un medio de cambio. El segundo capítulo toca lo básico de Bitcoin. Sí, o sea, son ok, muy sí. introductorios estos capítulos. Es también para una persona que recién arranca. No hace falta que hayas estado hace 10 Sí, años sí. en la comunidad. Si recién estás arrancando, recién querés investigar, por lo menos querés saber qué es lo que opinamos de este lado. Y este libro yo creo que te va a cubrir el 90% del material que necesitas saber, Sí. incluso probablemente más en muchos casos. Capítulo número 3. Dinero digital para pagos. Justamente que Bitcoin siempre fue planificado como una versión de pago. Ahí se cita mucho a Satoshi y demás. Obviamente no quiero dar mucho detalle del contenido, ¿no? Pero estamos dando una breve descripción. Sí, cada capítulo es larguito. Y tiene bastante Y contenido. tienen 10 páginas cada uno. El libro tiene 300 páginas. Y son bastantes capítulos. O sea que Sí. es de una lectura Y fácil. sí, está bueno. Y esto de que están bien diagramados uno del otro significa que vos podés agarrar un capítulo, leer aquello que te interesa, resolver una duda concreta, probablemente incluso de una forma... Lo que me llamó la atención es que está escrito de una manera tan elegante, Ujú, sí. tan didáctica. Sí, tiene muchas O citas. sea, que cuando y tiene, lo- tiene Sí, muchos muchos facts, o sea, muchos como... sí, como referencias. Sí, información puntual, ¿viste? No es tipo, no, una vez escuché, no, es... No. Te Te tira dice la cita quién lo dijo, y cuándo lo cuándo dijo, en qué dijo, contexto lo dijo. Tipo, súper detallista con las cosas. O sea, cuando cita a Satoshi es espectacular porque te tira la cita en la cual lo que nosotros debatimos hoy, el tipo ya lo había Sí, es dicho como que hace estuvimos debatiendo. 12 años, 15 años, ¿cuánto hace que estamos? 15 años prácticamente. Sí, sí. Bueno, después, capítulo 4, este es recomendadísimo. Yo diría que si tenés que elegir 3 capítulos del libro, probablemente este sea uno. Mm. Store of Value, o sea, reserva de valor versus medio de intercambio. Ese capítulo es fundamental, no solamente para entender Bitcoin, sino para entender economía. Sí, total. Capítulo 5, el límite del tamaño de los bloques. Capítulo 6, nodos notorios. Interesante esto. Capítulo 7, el costo real de los bloques grandes. O sea, no es que es un libro acrítico de ciertos problemas que pueden aparecer, Sí, pero sí. sí los presenta y sí dice cómo se podrían solucionar. Siempre asumimos Es la mejor forma de solucionarlo, por lo menos puede empezar a hablar de los problemas. exactamente. Sí, es que... Capítulo 8, los incentivos correctos. Capítulo 9, Lightning Network. No, ¿por qué no Lightning Network? Van a decir, porque yo me imagino que un Maxi BTC, sin demasiado conocimiento, que agarra este libro, va a estar diciendo los primeros 8 capítulos, pero tenemos Lightning Network. Bueno, en el capítulo 9 por fin te van a responder acerca de Lightning Sí. Network. Después viene la parte número 2. Esto es, digamos, todo introductorio y todo básico respecto a cómo funciona Bitcoin, cómo Sí. está diseñado, cuáles son los malos incentivos, cómo se suponía que debía funcionar originalmente, siempre haciendo citas a lo que estaba públicamente disponible e incluso se van a dar cuenta de que si ustedes mismos van a la fuente que citan, todo el mundo en ese momento pensaba de la misma manera, es decir, que hubo un cambio de narrativa. Esto es innegable, es prácticamente imposible decir que no, que la gente desde el principio creía que esto iba a ser una reserva de valor y que iba a ser la reserva de custodio de los bancos centrales, por ejemplo. Entonces,
parte número 2, hijacking Bitcoin, secuestrando a Bitcoin. Las claves al código, las llaves del código, ya se imaginan de quién está hablando. Sí. Las 4 eras, signos de advertencia, blocking the stream. Paradójicamente, blocking the stream en inglés significa algo así como bloquear el flujo, Sí. ¿no? Y blockstream dicen bloquea el flujo de transacciones. Capítulo 14, centralizando el control. Capítulo 15, luchando o, digamos, contestando la lucha, digamos, fighting back. Capítulo 16, bloqueando la salida. Capítulo 17, Hotwire for Settlement. Esta idea de que Bitcoin de alguna manera es una capa de asentamiento para grandes pagos institucionales y que vos solamente vas a tener tu balance reflejada en una cuenta que te haga un custodio, bueno, replicando tal cual el sistema financiero actual. Capítulo 18, From Hong Kong to New York. Esto es muy interesante. Este capítulo, tengo que admitir, no lo leí, pero me imagino que tiene que ver con el acuerdo que se había hecho entre mineros, desarrolladores Hong Kong y empresas. York, sí. Exactamente, los dos acuerdos importantes que de alguna manera representan como, bueno, esto es lo que íbamos a hacer, nos habíamos comprometido a hacer esto y nadie estuvo obligado. Sí, digamos, como los acuerdos de la ONU, ¿viste? Sí. Prometido, que no se invaden más. Capítulo 19, los odiadores Haters. locos. Sí. O sea, The Mad Hatters. Y parte número 3. O sea, el libro, digamos, arranca bárbaro con todas las expectativas de lo que podría ser. Tiene una parte, digamos, de dificultad de lectura que para el que apoya la versión original de Bitcoin es difícil de leer porque decís todo el tiempo que perdimos debatiendo. Sí. En vez de avanzar que en una opción perdiendo. que seguimos perdiendo tratando de desmentir cualquier cosa que se diga. O sea, tenemos que parar la opción, hacer una contestación para que la gente no crea todo lo que escucha o que acríticamente la gente repite en internet. Bueno, hay un final feliz. Taking Back Bitcoin. Es decir, el libro termina esperanzador. Porque se pueden hacer un montón de cosas. Obviamente no tenemos tanto tiempo como cuando no había un peligro inminente de CBDC. Entonces tenemos menos tiempo que en 2011. O casualidad justo fue el tiempo en el que la bancarización, la CBDC y todo avanzó pasos agigantados. Sí. O sea, vos fijate, para Bitcoin justo en el momento que ellos se ponen a desarrollar con toda velocidad sus CBDC, sus monedas de bancos centrales, todos estos experimentos que aparecen. Bueno. Capítulo 20, Challenger for the Title. ¿Quién merece llamarse Bitcoin? ¿No? ¿Cómo hacemos para recuperar el nombre Bitcoin? ¿No? De hecho, Bitcoin de alguna manera implica Bitcoin Cash. Porque bit significa, bueno, es la unidad mínima de información en un sistema informático, un 1 o un 0, y coin representa un medio de cambio. O sea, Bitcoin Cash es redundante, porque el nombre Bitcoin ya hace referencia a un medio de pago digital. El mismo título de white paper. Es casi como que a peer-to-peer electronic cash system casi que se desprende de Bitcoin. O sea, solamente si no tenés lo otro, Bitcoin no te da idea de un sistema de pago centralizado. Salvo que hayas aceptado la nueva narrativa. Sino que al contrario, te da la idea de un medio de pago informático, digital, rápido. Que además es descentralizado, es de par a par, sin es lo que la gente se imagina cuando usa Bitcoin, ¿no? Compra Bitcoin. Y lo que usa es después se lleva la sorpresa de que es paupérrima la experiencia de usuario. Sin embargo, BCH todavía mantiene esa experiencia de usuario original. Sí. Es la primera impresión que tenés. De hecho, la persona que utiliza Bitcoin Cash tiene la misma experiencia de uso, inclusive probablemente mejor, que la que tenía un Bitcoin en el año 2011. 100%. Haces una transacción. Funciona. Y funciona. ¡Wow! Hoy quizás no nos impresiona tanto porque tenemos gente acostumbrada a utilizar, no sé, sistemas de pago custodiales. Pero vos imaginate lo que era en 2011, agarrar un teléfono, decirle, che, bajate una aplicación. 30 segundos se descarga la aplicación, escaneas un Go. Bueno, las wallets no eran lo mismo. Pero digamos que te lo mando. Era como mandar un mail en la computadora, por ejemplo. No, pero tenían incluso sistema de escanear. O sea, era bastante fácil de utilizar en un momento en el cual las billeteras custodiales y ni hablar de los sistemas de pago digital. El home banking no existía prácticamente. Era algo que estaba relegado a usarse desde la computadora. Y todavía el mundo desconfiaba. Es más, era una época en la cual todavía, y esto lo recuerdo, en el año 2012, 2013, se recomendaba no hacer compras desde los celulares,
compras online, porque decían que no pongas la tarjeta en la computadora. No poner la tarjeta en la computadora, porque decían que los sistemas operativos de los celulares no eran tan seguros como los sistemas operativos de las computadoras. Sí. Cosa que trae... Sí, yo me acuerdo de gente grande que decían tipo, no querían pagar con tarjeta en la computadora porque le robaban la tarjeta. Claro, o sea, era peligroso y tenía su cuota de sentido. Sí, ¿viste? sí, total. En ese momento, ya Bitcoin era más seguro que las tarjetas de crédito. Sí. O sea, había innovado hasta en ese sentido. Hoy no nos impresiona tanto porque es mucho más seguro pagar con tarjeta. No más seguro que pagar con Bitcoin, pero sí es más seguro. Entonces, se ha mitigado un poco. Pero después de miles de millones de dólares en pérdida, después de miles de millones de dólares en fraude, esto ya estaba resuelto. Entonces, mostrarle a una persona esa experiencia de usuario en 2011 hubiera sido clave, ¿no? Vos podés replicar esa experiencia teniendo en cuenta de que esto siempre fue la experiencia original. Sí. Entonces, a quien no lo haya hecho, lo recomendamos. Descargate una billetera de Bitcoin Cash y prueba BCH. Sí. Te vas a sentir asombrado y pensá en todo lo que implica poder hacer lo que estás haciendo en ese momento. Mandar un pago de un intermediario a otro y hacerlo de la misma manera que lo hubiera hecho alguien en 2011, sí, 2010, 2009. Sí. O sea, estamos en el mismo caso de uso. El siguiente capítulo habla de malas objeciones. Generalmente a cosas de que de cuáles son las contestaciones más comunes que se le ponen a BCH. No sé, que no es el Bitcoin original, que es un fork. Ya escuchamos, tenemos un canal entero dedicado a contestar objeciones a Bitcoin Cash. Free to innovate, es decir, Bitcoin Cash ha tenido mayor innovación, o sea, libertad para innovar 100% en Bitcoin Cash. O sea, vos venís con una buena propuesta. De hecho, muchas de las propuestas que hubo hoy en día... Es una propuesta que la estuvo remando el BitJason. Sí, un montón de tiempo hasta que se aprobó. Sí. Ni hablar de introspección nativa, todas estas cosas que, digamos, de alguna manera aumentan los casos de uso. Sí, enteros de 64 bits. Sí. Es mejor tener más casos de uso que tener menos, mientras no toques el modelo de incentivo, ¿no? 100%. O sea, eso ni hablar. Sí. Hay libertad de innovación. Bitcoin Cash creo que tiene más innovación y mayor potencial para innovar que en BTC. En BTC está restringido por un set de reglas. En Bitcoin Cash hay una restricción, no es súper libre, no puedes hacer lo que se te cante. En BTC proponen, por ejemplo, esto de... ¿Cómo es lo que habían propuesto? ¿Te acuerdas hace poquito? Que propusieron esto de que de las segundas capas, no me sale el nombre. Ah, no lo conozco. No me suena. Sí, por lo menos sí, no lo recuerdo. En el Almuerzo Gratis hizo un episodio. Bitcoin Cash Podcast lo entrevistó. Que hablaba de poder hacer segundas capas, pero sin necesitar un bridge. Con un peg. Sí, no me sale el nombre del proyecto ahora. Pero propusieron eso y hubo todo un debate en BTC en el tema. Y Peter Todd simplemente le dijo tipo, no, y... desapareció el debate. Yo me acuerdo en el grupo de WhatsApp de Bitcoin Cash Argentina, dije, acuérdense que esto en 2 semanas está olvidado. Y me acuerdo en el momento lo remaron. Sí. Y quedó en la nada, obviamente. Lo que no quedó en la nada en el caso de BTC es hablar de inflación, pero bueno, sí, es otro tema. Eso sí. Bueno, Still Forking Around, una cuestión que me imagino, este capítulo todavía no lo leí, habla acerca de los sucesivos forks que tuvo Bitcoin Cash. Esto es muy interesante, porque piénsenlo por un segundo, si vos considerás que te vas a forkear, o sea, que tenés una idea mejor, obviamente de lo que te forkeás adquirís gran parte de ese backlog, digamos, ¿no? Entonces, los sucesivos forks han sido del lado de BCH, no del lado de BTC. Sí. Porque los desarrolladores consideraron que Bitcoin Cash era una mejor tecnología para forkear. Si era tan fácil forkear una tecnología, bueno, por ahí hubieran elegido... O sea, si BTC hubiera sido mejor, hubieran elegido forkear sobre BTC para introducir cambios. Sí, sin embargo, los sucesivos forks han sido sobre BCH, y siempre sobre BCH, de BCH a BCB, y después de BCH de nuevo a iCash. Sí, no fue sobre BCB. No fue sobre BCB, exactamente. Sí. Entonces, esto es una señal de validación, aunque parezca lo contrario, ¿no? Sí, total. Es una señal de... Sí, o sea, te merma el market cap, te merma la comunidad, pero es una señal, algo te está mostrando eso. Que esta tecnología es superior porque es mejor. Sí, o sea, porque la consideramos superiormente, técnicamente superior, o de alguna manera es mejor que la alternativa. Si no, hubiera construido BSB sobre BTC, por ejemplo. O Bcash sobre BSB. Sí, total. No. Y después, bueno, capítulo 24, conclusiones. Después tiene el capítulo de las notas, van a encontrar un montón de referencias hacia los pies de página. Y hay bastante para leer ahí, si les interesa. Tienen muchas citas y muchas referencias a posteos originales, desde cartas de Satoshi o correos de Satoshi, hasta posts en los distintos foros, hablando también un poco de lo que fue toda la historia. Este es un libro que está muy bueno porque mezcla todo, ¿viste? Mezcla modelo de incentivos con historia,
con lenguaje técnico para que las personas puedan entender cómo se supone que Bitcoin debería funcionar. ¿Hay alguna crítica que le podríamos hacer? Yo la verdad sentí que los capítulos estaban muy bien escritos. Quizás no sirve esto para una persona que está súper metida en el ámbito técnico y quiere respuestas técnicas muy concretas. Esto es un libro más de divulgación. Va a servir, va a ayudar. Pero para la persona súper técnica, Sí, le falta ahí un poco. quizás conviene otro tipo de literatura. Por ejemplo, meterse en los foros de Bitcoin Cash y hacer preguntas más específicas de acuerdo a vayan surgiendo Sí, las sí. dudas. Pero para el resto de los casos de presentación de la tecnología, yo creo que está extremadamente bien y que merece ser leído. Sí. Una desventaja, por el momento todavía está En solamente en inglés. Sí. Está disponible en Amazon, se puede comprar en versión digital o si tienen manera de hacer que le Sí, llegue pero pronto va a estar en en papel. español. Esperemos que pronto esté en español, eso Sí. sí. Si tenemos una buena edición en español, lo vamos a estar avisando. Obviamente. Y tendríamos que hacer un sorteo, ¿no? Podemos hacer un sorteo, sí. Podemos hacer algún sorteo, Sí, sí. a los 2000 seguidores. A los 2000 seguidores hacemos un sorteo de la versión en español si existe. Sí. Y si no, bueno, sorteamos alguna versión en inglés. Algo vamos a hacer. Sí, y después en octubre podemos sortear una firmada por Roger. Es buena esa, ¿eh? ¿Quién no quiere tener su librito Total. firmado? Bueno, si vas a la conferencia en octubre de Bitcoin Cash, Argentina, ahí probablemente Roger te lo puede firmar porque va a estar presente. Exactamente, va a estar como uno de los speakers, uno de los invitados. Obviamente van a tener un rol fundamental. Sí. No hay que descartar el rol que va a tener de acá en adelante. Yo creo que es una persona que siempre tuvo mucho para aportar. Sí. Este libro lo demuestra. Este libro te muestra en realidad que se mantiene firme en sus ideales a pesar de las adversidades. De hecho, si vos te pones a leer, no solamente ha luchado por Bitcoin Cash, ha luchado por otras causas de la libertad, como por ejemplo la libertad de Ross Ulbricht. Sí, total. Es uno de los mayores. Sí, en muchas cosas es un... Apoya económicamente a proyectos que ayudan con la libertad. De hecho, por ejemplo, durante la cuarentena en varios países, él promovió, por ejemplo, ayuda económica para una persona a la cual le habían cerrado el gimnasio por permitirle a la persona Sí. hacer ejercicio. con Bitcoin Aparentemente la salud no Llenó- es hacer ejercicio. Cash. Sí, llenó un Flipstarter. Sí. Y llenó Flipstarter para ayudar económicamente a esa persona. Entonces, bueno, es una persona que está comprometida con cosas de la libertad. Sí. No deja de tener una mentalidad inversora, pero creo que eso es también lo que le permite mantenerse al tanto de todas las cosas que van ocurriendo. Y si sigue eligiendo Bitcoin Cash por encima de todas las otras opciones, Sí, por algo hay es. que prestarle atención. Sí, total. Porque es una persona que tuvo la capacidad de ver algo en un momento en que gente como Adam Back, por ejemplo, que ahora se hacen los capos, o incluso Michael Saylor, Sí, sí, los paladines de los hoy. paladines de BTC, Sí, en Bitcoin ese Core. momento lo tenían enfrente y no lo vieron. Bueno, Sí. Roger la ve. Ellos Sí. no la ven y siguen sin verla, evidentemente, o por lo menos están bastante incentivados para Sí, no sí. verla. Roger la vio siempre y la sigue viendo. Sí. Es tan sencillo como eso. Sí, bueno, chicos, esperemos que les haya gustado este episodio. Saben que tenemos Patreon, tenemos un Patreon por privado, nos pueden contactar en Telegram y lo pueden pagar con Bitcoin Cash si quieren. También estamos en X o Twitter, están En Instagram. en Instagram, en nuestra comunidad en Memo. Y también los invitamos a sumarse, si les interesa y les interesa probar Bitcoin Cash, a los grupos de Bitcoin Cash Argentina, principalmente en Telegram. Abajo, en la caja de comentarios, o perdón, en la descripción van a tener Sí, exacto. los enlaces a todo lo que estamos mencionando. Sí. Así que bueno, esperemos que les haya gustado y nos vemos el lunes que viene.